Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. La gloria, la honra, el honor, la alabanza es para nuestro Dios, nuestro Padre eterno, quien nos permite cada mes, los primeros 7 días de cada mes, adorarla a Él de una forma más especial, de una forma más íntima y poderosa. Altar encendido de adoración al Rey de los Reyes, primicias del mes. Los 7 primeros días de adoración entregados al Dios que vive para siempre, quien merece toda alabanza, todo honor, toda pleitesía, el reconocimiento como Dios y Señor, el único santo, el único Dios verdadero, el poderoso, el soberano. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy, domingo 1 de agosto del 2021, nos alegramos de entrar en estos primeros 7 días del mes de agosto, entregando, presentando delante del Padre nuestra adoración y alabanza desde cada uno de nuestros hogares, desde nuestras casas junto a nuestra familia. Alabamos al Dios que vive para siempre, que es eterno, que es grande y poderoso. Hoy vamos a tomar la lectura en el libro de Proverbios capítulo 17, que tiene que ver con el mismo tema que hemos venido trabajando en el libro de Proverbios. Consejos sabios, contraste entre el sabio y el insensato, luz y tinieblas. Siempre va a estar la diferencia bien marcada entre el necio y el sabio, entre el insensato y el que tiene cordura, el que ha sido instruido por el Señor. Por eso son tan importantes estos versículos bíblicos, estos capítulos del libro de Proverbios, porque nos enseñan sabiduría y temor de Dios. Nos enseñan los principios eternos para caminar en el buen éxito, caminar conforme al propósito del Padre, a quien sea el reconocimiento por los siglos de los siglos. A Él sea la alabanza. Muy bien, vamos a iniciar entonces Proverbios 17, versículo 1. Dice: es mejor comer pan duro, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. Hay una diferencia en este sentido, y esta diferencia nos habla de qué es lo que realmente prevalece en el hogar y cuál es la verdadera bendición de un hogar. Y es vivir en paz, vivir tranquilo, vivir sin ningún tipo de pleitos, de contiendas, ninguna situación adversa de esa naturaleza. Dice, es preferible comer un pan seco y en paz que estar en una casa llena de contiendas, llena de problemas, y aunque tenga de todo. Pero hay problemas, hay situaciones difíciles. Solo hay murmuración, solo difamación, contiendas, pleitos. Y eso a la larga termina enfermando a las personas. Por eso es que debemos siempre buscar la armonía en nuestra casa y en nuestro hogar, y atar todos esos demonios que buscan generar contiendas, polémicas, problemas en nuestra casa, en nuestro hogar. Es mejor mantenerse bajo el estado de paz y de bendición del favor de Dios. Es mejor pasar por alto la ofensa, dijo Yahshua HaMashiach. Es mejor estar bajo la bendición de Dios, aunque a veces por el bien de la paz toque muchas veces callar, toque muchas veces estar en prudencia, siempre por el bien o por la búsqueda de la paz y de estar en una comunión adecuada y correcta con el Dios viviente. El verso 2 dice: el servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón, y tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. El servidor inteligente. Ya habíamos mencionado lo que significa la inteligencia, y es la capacidad que otorga el Señor para poder actuar ante cada situación de una manera sabia e inteligente, de una manera prudente, de una manera en la cual todos salgamos bendecidos, beneficiados. El servidor inteligente siempre será
una bendición para su jefe, para su patrón. Porque es una persona que guarda la palabra del Señor y teme su nombre. Por lo tanto, habrá siempre sabiduría, entendimiento, inteligencia, y sabrá cómo hacer las cosas para llevarlas de una manera adecuada y correcta ante los ojos del Señor. Tendrá, dice, aún más poder, más fuerza o más peso. Todas aquellas cosas que se hacen bajo la dirección divina, bajo inteligencia divina. Y el Señor nos entrega a través de su palabra, de estos proverbios, esa sabiduría, esa inteligencia que nos va a permitir a cada uno de nosotros caminar en paz, caminar en el favor y la bendición del Eterno. Dice el verso 3, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor es el que purifica los corazones de los seres humanos. Esta expresión purificación tiene que ver con el proceso que el Señor usa a través del fuego para purificar el oro y la plata, quemar y destruir las impurezas. Se toma la figura simbólica de esto. Y por lo tanto, el Señor lo que quiere decir es que Él por su espíritu pesa el corazón de los hombres. Él por su espíritu trata con el ser humano y lo alinea. Él por su espíritu trabaja en el corazón de los hombres para limpiarlos, purificarlos, y que en cada uno de nuestros corazones siempre esté su palabra como lo principal. Que la bondad, la justicia y la verdad del Dios viviente nos persigan todos los días de nuestros días y podamos ser bendición para otros definitivamente. Dice el verso 4, el perverso solo escucha perversiones y el mentiroso solo escucha falsedades. Esto tiene que ver con quizás un principio, y ese principio está asociado al hecho de que el que anda en perversidad siempre buscará esa línea torcida de estilo de vida. El mentiroso siempre estará acusando, falseando las verdades, y como que se mantendrá en esa línea, a menos que se arrepiente y se vuelva a Dios y Dios lo restaure, lo salve, le dé sabiduría para que ande en la perseverancia, para que tenga un buen nombre y sea de favor y de bendición para otros en la tierra. Pero la línea opuesta es que el sabio siempre amará su palabra, el sabio amará sus mandamientos. El sabio guardará su palabra y por lo tanto temerá a Yahweh el Elohim y vivirá conforme a ese amor, a ese temor al Dios viviente que represente en sí el principio de toda sabiduría. Aleluya. Dice el verso 5. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de verlo sufriendo no se librará del castigo. Aquí habla acerca del trato hacia las personas menos favorecidas. Se menciona a los pobres, a alguien que tenga algún problema de enfermedad, a una deficiencia o alguna incapacidad, como alguien menos favorecido. Y por lo tanto, hay principios eternos en las Sagradas Escrituras que protegen la vida de estas personas ante el posible abuso de personas inescrupulosas, sin piedad, personas que no tienen afecto natural, personas que de alguna manera han alejado su corazón de Dios y no sienten misericordia de otros. Y el Señor dice, yo soy el defensor. Yo defiendo a esas personas que están siendo atropelladas, que están siendo atacadas, que están siendo burladas. Esas personas a las cuales sus derechos son violados y de alguna manera no se los respeta como tal, como creación. El Señor dice, todo aquel que se burla del pobre, del que no tiene, del menesteroso, del que tiene alguna discapacidad, ofende definitivamente al Creador. Y es el deseo del Creador que nosotros seamos gente prudente, gente sabia, gente sensata, gente que tenga un buen nombre y que sea distinguido por su nobleza, sea distinguido por la pureza del corazón, por tener compasión de los perdidos, de los extraviados y aún de aquellos necesitados, y a ellos poder compartir de acuerdo a la bendición que el Eterno le ha otorgado. Aleluya.
El verso 6 dice: los nietos hacen felices a los abuelos y los hijos se sienten orgullosos de sus padres. Dos principios, dos posiciones dentro del hogar y de la familia. Y definitivamente la mayor alegría para los abuelos está enfocada en los nietos. No solo porque es la extensión de los días, sino que de alguna manera en los nietos quiere plasmar aquellas cosas que cuando crió o formó a sus hijos no lo había considerado por causa de su inexperiencia o quizás del desconocimiento de muchas cosas propios de la edad, pero que sin embargo una vez que ya ha sido procesado por sus propios hijos, esta persona madura y tiene una óptica futurista diferente. Y cuando nacen los nietos, él buscará que los nietos no se equivoquen, que los nietos no cometan los mismos errores que cometieron sus hijos. Los nietos sean personas que con habilidad, con sabiduría y con inteligencia puedan superar cualquier situación en la vida diaria. Y por eso es que de alguna manera los nietos provocan una felicidad profunda en los abuelos, porque hacia ellos es desplazado el sentimiento que muchas veces cuando las relaciones de padre e hijo no han sido tan buenas, los padres no han podido desplazar un verdadero amor hacia sus hijos, pero lo hacen con la siguiente generación, sus nietos. Por eso es que hay una cercanía profunda, tanto en lo psicológico, tanto en aquella parte fisiológica o biológica. Generalmente hay una conexión poderosa entre el abuelo y el nieto. Hay una conexión gloriosa que el Señor mismo lo ha establecido de esa manera. Y a través de una correcta relación entre nieto y abuelo, se puede de alguna manera compensar, de alguna manera reconocer y recuperar situaciones afectivas que por alguna situación no se pudo tener con su hijo. Por eso es que para los abuelos representa una segunda oportunidad de hacer las cosas bien y esta vez de manera correcta y no equivocarse. Dice el verso 7: no es de sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. No es de sabios que nadie diga mentiras, de que un insensato hable demasiado. No es correcto porque lo que hablará son bobadas, dice la Biblia. Y por lo tanto aquellas cosas no son de edificación. Pero el Señor dice que en su contraste que lo importante y lo maravilloso es escuchar a la gente sabia, a la gente entendida, a la gente que tiene el conocimiento del Dios viviente y por lo tanto transmite el consejo sabio del Dios que vive para siempre. Y este consejo sabio trae bendición, trae favor a todo aquel que abre su corazón, a todo aquel que escucha la palabra eterna de nuestro Dios y la pone por obra. El Señor desea que los gobernantes hablen con la verdad y se manejen con la verdad. Todos aquellos que están en eminencia, en poder, que han sido elegidos para servir a la comunidad, al pueblo. Y cuando no lo hacen son insensatos. Más cuando lo hacen se vuelven personas sabias, personas respetables, consideradas porque están anteponiendo las necesidades de una nación, un pueblo, antes que sus propias necesidades o sus propios intereses. Qué bonito y maravilloso que es su palabra definitivamente. Dice el verso 8: el soborno parece el amuleto para quien lo practica, pues le funciona donde quiera que va. Mas sin embargo son actos de injusticia y por lo tanto todo soborno, coima, todo lo que esté relacionado con engaños, manipulaciones, sacar usufructo de alguna situación, usufructo económico. Todas aquellas cosas que tienen ilegalidad y que están llenos de cosas ilegales son cosas aborrecibles al Dios viviente, porque Él ama la verdad en lo recto, en lo justo. Él ama la verdad en lo secreto, en lo público. Su deseo es siempre que nosotros nos manejemos en la justicia, en la gracia que solo el Dios viviente puede dar. Ese es el deseo del Dios Todopoderoso y hacia allá está enfocada esta enseñanza.
El 9 dice, el perdón restaurará la amistad, el rencor la terminará. Aquí habla de la urgencia de perdonar, no guardar rencor, no guardar amargura, dolor, porque todas esas cosas son el alimento de Jezabel, del espíritu jezabelico. El chisme, el cuento, la murmuración, la vagancia, la pereza, la falsedad, todas esas cosas están asociadas a lo mismo y por lo tanto son espíritus malos, perversos, los que a veces toman ocasión cuando las personas, sin conocer los principios eternos, simplemente mienten, engañan, manejan sobornos y hacen cualquier tipo de cosas ilegal, indebida, sabiendo que aquello no está bien delante de los ojos del Dios viviente. Aleluya. El verso 10 dice, el verso 9, el perdón restaura la amistad y el rencor la termina. El perdón, la gracia y el amor hace que las buenas amistades se vuelvan a unir y vuelvan a permanecer bajo la bendición de Dios. Pero cuando no hay perdón, sino que rencor, eso se extiende y ese rechazo, esa enemistad, se extiende en tiempo y por lo tanto también se alarga la maldición sobre cada una de las personas que están sumergidas en ese estado de caos, en este estado de maldición. Desde el deseo del Padre, que nosotros aprendamos a caminar en su justicia, a caminar en su verdad, diciendo y hablando lo que es justo delante del Dios que vive para siempre. ¡Qué maravilloso! Verso 10. Aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. ¿Por qué? Porque el bruto no entiende ni a palos, dice el dicho. La persona necia, insensata, se cierra y simplemente se cree sabio en su propio pensamiento y no recibe el consejo. Pero aprovecha más el inteligente el consejo. Por lo tanto, cuando alguien llama la atención a alguien sabio, a alguien prudente, esa persona agradecerá, porque con inteligencia en su pensar dice, realmente esta persona me quiere ayudar y lo que busca es el bien para mí, enseñándome lo justo, lo correcto, lo santo, lo puro. Aleluya. Dice el verso 11, el revoltoso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. Esto quiere decir que hay una retribución, hay un pago por causa de la insensatez, del pleito, de la contienda, de la gente que vive en violencia, de la gente que continuamente está agraviando a otros, donde se sienten aparentemente agraviados por alguna situación y se vuelven revoltosos, peleones, discuten por cualquier cosa. El resultado final de personas con ese comportamiento es que ellos recibirán su propio castigo de acuerdo a su propia necedad. Por eso lo mejor de lo mejor es la sabiduría, el entendimiento, el temor de Dios. Mejor es andar con inteligencia, ser prudente, guardar la palabra, guardar su corazón para que en su ser solo haya una adoración pura y plena, el deseo de la justicia, el deseo de la verdad, que es lo que realmente le agrada a nuestro Padre Celestial. El verso 12 dice, es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha perdido su cría que con un bruto decidido a hacer algo. Aleluya. Bastante jocoso la expresión del escritor en este Proverbio 17, pero sin embargo esa es la verdad. Es mucho mejor encontrarse con una osa, dice, que está herida, furiosa, ha perdido su cachorro, que con un problemático, con un revoltoso, con alguien insensato, con un bruto que no hay quien lo cambie y en su mente está decidido ya a hacer algo. Es más tranquilo, por decirlo así, más reposante el hecho de que mejor dejar al necio allí en su atmósfera, en su burbuja, hasta que llegue un momento de lucidez y él mismo pueda abrir su corazón para recibir la corrección, la instrucción que en ese momento se requiere. Dice el verso 13, no le hagas mal a los que te hacen bien, porque lo pagarás el resto de tu vida. Esto quiere decir que hay una retribución, una especie de maldición o castigo sobre todo aquel que hace el mal, sobre la maldad.
Recuerde que hay dos cosas en las Sagradas Escrituras. Una es la iniquidad y la otra es la maldad. La iniquidad tiene que ver con el pecado de las personas, sus deseos naturales, carnales. La maldad tiene que ver con toda injusticia que se puede cometer contra el prójimo. Y la maldad está enfocada además en el segundo mandamiento. El primero dice amar a Dios sobre todas las cosas y requiere una vida de santidad, de justicia y rectitud, destruyendo la iniquidad o las raíces de iniquidad en el corazón, que tiene que ver con el pecado de cada persona, y es salvado, liberado por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach. Pero la maldad tiene que ver con el segundo mandamiento, en donde las personas le hacen mal al prójimo, le hacen mal a otros, cometen injusticia, agravios, un sinnúmero de situaciones de esa naturaleza. Y al final dice la Escritura que todo aquel que hace mal al que te hace bien, o sea, la ingratitud en otras palabras. Otro proverbio dice que el ingrato o la ingratitud, al ingrato jamás le irá bien, dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, toda persona ingrata, desagradecida o mal agradecida, no le irá bien. Por eso el consejo del proverbio, para que empecemos a obrar de una manera correcta. Si alguien te hace bien, obra con bien. Aunque alguien te haga mal, tú sigue obrando con bien, porque es por tu bien, por tu bienestar, por tu favor, por la bendición que el Señor deposita sobre ti. El Señor, ante cualquier situación, siempre mirará la respuesta de cada ser humano ante una exposición a alguna situación o problema. Y ese ser humano, al guardar prudencia, sensatez, se libra de un llamado de atención o de un castigo. Y por lo tanto es considerada una persona sabia, entendida, una persona agradable, que siempre estará de parte de lo que es bueno, justo, santo y correcto. Dice el 14, iniciar un pleito es como abrir una represa, vale más retirarse que enredarse. Hace una comparación, una ilustración con una represa. Cuando una represa se abre, la fuerza y potencia con la que se desplaza el agua golpea, arrasa a toda persona o a todo lo que está a su paso. Por lo tanto, dice el Señor que es preferible retirarse a tiempo antes que avanzar y seguir adelante y entrar en pleitos con contenciosos, en pleitos con personas que no asumen su responsabilidad ni quieren asumir alguna situación en la que reconocen su problema o reconocen que se equivocaron. Mas, sin embargo, dice el Señor que el mejor consejo es alejarse del mal. El mejor consejo es evitar los pleitos, las contiendas, los problemas. Lo mejor es retirarse, aunque las personas muchas veces piensen que han ganado o piensen que ellos han tenido la razón. No, nosotros dejamos pasar por alto la ofensa porque buscamos nuestro bienestar, porque buscamos nuestra paz, porque sabemos que cuando estamos en paz estamos bajo bendición, porque la contienda engendra discordia y engendra división, y por lo tanto en esa condición solo hay maldición. Pero la paz engendra favor, engendra justicia, engendra verdad, y por lo tanto se puede caminar en esa verdad que el Señor ha establecido para todos y cada uno de nosotros, y que ese es el propósito en sí del Dios viviente, y nos lo enseña este Proverbios 17. Verso 15. Dos cosas detesta el Señor: que se castiga al inocente y se perdona al culpable. Y estas dos cosas están enlazadas. Eso es como cuando hay un mal veredicto de parte de algún juez, donde ha sido o le han pagado, ha sido coimado, sobornado, y de alguna manera busca ejecutar el juicio e inclinarlo a favor de los culpables, a pesar de que sean culpables o reconozcan que sean culpables por un valor. El Señor dice que eso es abominable, eso es detestable, porque dejas por inocente al que es culpable y castigas al que es inocente. Dejas sin justicia al que es inocente, y eso es un delito delante de Dios, un delito muy grave, porque sus ojos están mirando y atalayan toda la tierra y vigilan el corazón, el trabajo que realizan todos los personeros públicos, y es preferible manejarnos con la prudencia, inteligencia y sabiduría y poder dar un servicio a Dios a través de alguna secretaría, pero de lo mejor, de una manera correcta, apropiada, de una manera sabia e insensata, sin buscar ningún tipo de problemas.
Dice el 16, ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? Una ironía quizás, pero es una enseñanza. Son palabras que enseñan que mejor es que el dinero se maneje con sabiduría. Una persona que no tiene sabiduría y prudencia para manejar los recursos, todos los recursos los gastará y no les alcanzará, así como el hijo pródigo que desperdició su herencia y cuando ya tocó piso, regresó, los amigos que tenía lo abandonaron y ahora estaba totalmente solo. Se acuerda de Yahweh Elohim y lo invoca, y al invocarlo empieza a entrar en los procesos de sabiduría. Y por eso viene a la cordura, a la sensatez, y empieza a caminar con rectitud. Se deposita en las manos de Dios para que sea Dios el que lo bendiga, el que lo favorezca en todos sus caminos. Dice el 17, el amigo siempre lo estima a uno, perdón. En tiempos difíciles es como un hermano. Aquí habla de una verdadera amistad, La persona que realmente es amigo en momentos difíciles está allí con aquel que lo necesita. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés que mejor es estar en la casa del enlutado que en la casa del banquete. Mejor es compartir con los que tienen aflicción, problema, dolor, que compartir de una manera vanidosa, quizás alguna opulencia económica. Mas, sin embargo, la gracia del Señor ha estado siempre en aquellas personas que buscan el bien, que buscan compartir con otros, que estiman, que aman, que consideran y que son leales y fieles como un verdadero hermano. El verso 18 dice, solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otros. En especial cuando las personas no son confiables, responsables, y se convierte en una insensatez hacerse responsable de deudas de otros, que tienen que pagar otros. Experiencias así han pasado. Creo que muchos de nosotros hemos cometido quizás ese error de salir fiador por otros. Personas que a la final no tienen responsabilidad ni asumen los compromisos con verdad. Y personas que siempre generalmente están en esa misma condición, todo el tiempo, toda la vida. Y no salen de ese estado precisamente porque siguen obrando de una manera equivocada, sin ser responsables como corresponde ante las autoridades financieras, qué sé yo. No son responsables con sus dichos, con sus palabras. El verso 19 dice, al que le gusta discutir, va a pelear, le gusta pelear. El que tira la casa por la ventana pronto se irá a la ruina. Al que le gusta discutir, le gustará pelear. El despilfarrador, al que le gusta tirar la casa por la ventana, al que le gusta fanfarronear y hacer creer a los demás que tienen dinero, que recursos, que son especiales, qué sé yo. Buscan el que las personas sean gratas con ellos y por lo tanto hacen un sinnúmero de cosas con tal de aparentar alguna situación de aprecio o de cariño dentro de él. Dice, al que tira la casa por la ventana, lo opulento, al que despilfarra. El despilfarro es uno de los pecados que lleva a maldiciones financieras, que después le resulta difícil a las personas levantarse, precisamente porque ya ha habido antecedentes de eso y no se han manejado los recursos con prudencia, con respeto, sin despilfarrar, dando siempre cuentas a Dios por todo lo que el Señor nos permite administrar. El Señor es el que cuida, guarda, protege y nos guía. Nos protege de toda obra mala, de todo poder antagónico de las tinieblas. El Señor nos da la sabiduría para manejarnos de una manera prudente. Dice el 20, y hasta ahí vamos a llegar hoy. El de mente corrompida jamás prosperará. El de lengua mentirosa siempre se meterá en problemas.
Engendrar un hijo bruto es acarrearse de tristeza. Ser el papá de un tonto no es ninguna alegría. La alegría es como la medicina, dice el libro de Proverbios. Trae vigor, vida, fortaleza a los huesos. La amargura, el enojo, la rabia es lo que produce de alguna manera atrasos, pérdidas continuas. Y es preferible tener un corazón alegre, porque el corazón alegre hermosea el rostro y trae medicina al ser humano, al alma, al espíritu del ser. Mas el desánimo, el desaliento termina por deprimir y acabar a las personas o llevarlas a la ruina. El sabio siempre buscará afianzarse en el Señor, buscará siempre una solución práctica de acuerdo a la instrucción de la palabra del Señor. El sabio siempre medirá sus palabras porque actuará con inteligencia, con sabiduría y prudencia. El sabio siempre estará atento a las palabras del Dios eterno y no pasará por alto el consejo divino, sino que lo atesora, lo guarda y lo pone por obra, porque así lo ha mandado el Señor. Es de inteligentes, dice el verso 27, medir las palabras. El prudente mantiene la calma, no se enoja, no entra en rabias, no entra en castigo. Más bien, guarda silencio, sufre el agravio, y el Señor lo empodera, lo bendice y lo reconoce, porque así es Dios de justo y de bueno. Así que hagamos bien, midamos nuestras palabras con inteligencia, tengamos un corazón alegre y en medio de cualquier situación adoremos al Señor. Esa expresión, corazón alegre, que es medicina al cuerpo, representa la misma manifestación de la palabra viviente, eterna, que viene y trae bendición en favor a la persona que ha creído, que ha guardado su corazón y que se ha entregado ya a su Mesías, que ha recibido al Señor como Salvador y Dios. Y por lo tanto el Señor favorece con bien, con bendición, con paz a todos aquellos que lo buscan, que lo aman. Aleluya. Por lo tanto debemos adorar a Dios, glorificar su nombre, buscar su rostro, acercarnos cada vez más a Él. Nuestro Dios, nuestro guiador, nuestra salida, nuestro apoyo, conforme a lo que compartimos el día de ayer, domingo, el día de hoy sería, domingo en la mañana en el ministerio. Él es mi hija, el Señor te ayuda, el Señor te guarda, el Señor te protege. Código de Reino Samek, que tiene que ver con apoyo, mano, vara. Dios te apoya, la mano de Dios está para sostenerte y para darte vida. Es mi hija, Dios está contigo y te sostiene y te apoya en todo. Dios está con el sabio, con el entendido, con el inteligente. Dios está con el prudente, con el que guarda sus labios para no pecar contra Dios, el que guarda su corazón, el que se protege con las palabras de sabiduría e inteligencia y prefiere guardar silencio antes que hablar cosas insensatas, cosas que no deben ser, que no son, que no edifican, que no bendicen. Por lo tanto, hagamos el bien y hagamos cosas agradables a Dios. Y adorar a Dios es algo más que agradable para el Padre, es su deleite. Por lo tanto, alabemos a Dios desde nuestras casas, nuestros hogares. Adoremos al Señor que vive para siempre. Levantemos nuestras manos, nuestro altar, encendamos el altar encendido para adorar al Rey que vive para siempre, por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios, inmortal, invisible, poderoso, soberano, único Señor. Gracias, mi Dios. A ti sea siempre la gloria, por los siglos de los siglos. Te adoramos, Rey eterno. Toda la gloria es para ti. En este día 1 adoremos al Señor en nuestras casas. Levantemos nuestras manos, nuestra alabanza, doblemos nuestras rodillas y bendigamos al Rey que vive para siempre. Levantemos un altar encendido, un fuego santo, una llama ardiente, un corazón que ama, un corazón que adora, un corazón entregado, un corazón encendido para el Rey que vive para siempre. Adora al Señor para que del cielo venga la respuesta a través de los serafines. Adora al Señor y el Señor derrama del cielo a través de sus santos mensajeros la bendición y el favor que su pueblo necesita. Honra al Señor porque Él honra a los que le honran y lo hallarán los que temprano le han buscado. Gracias, mi Padre. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza. A ti sea la bendición, el favor.
A ti sea, mi Dios, para siempre la adoración.